cuando ayer se confirmaron 3 muertos durante la protesta, 2 por armas de fuego, entre ellos un menor de edad, murieron este miércoles en el marco de las nuevas protestas de trabajadores del sector agrícola. El motivo de la lucha por la que estamos acá es una lucha social de todos los trabajadores del sector agroindustrial, lo cual estamos exigiendo que se derogue esa ley que tanto nos está martirizando año tras año, compañeros. Han pasado 4 años desde que los trabajadores agroindustriales se levantaron a nivel nacional para cuestionar un régimen que restringe sus derechos laborales. Cansados de estos abusos y oponiéndose a que se prolongue la explotadora ley 27360, el 3 de diciembre del 2020, en la provincia de Virú, miles de trabajadores alzaron su voz y tomaron la Panamericana Norte en los sectores de Chao, Valle de Dios y San José. Siendo esta una de las manifestaciones sociales más violentas de los últimos años, que cobró la vida de 3 trabajadores agroindustriales. El uso indiscriminado de armas de fuego de la policía para reprimir violentamente a los manifestantes del paro agrario cobró la vida de los jóvenes obreros Jorge Muñoz, Reinaldo Reyes y Caune Rodríguez. Pero, ¿cuáles fueron las causas reales que originaron las protestas en la provincia de Virú? Lo que nosotros hemos salido a luchar queríamos el cambio. Queríamos sí o sí el cambio porque ya son tantos años que los trabajadores de Lima, la CGTP, etcétera, muchas organizaciones han llevado esta problemática al Congreso, al gobierno, pero nunca han hecho nada al respecto. Entonces lo que hemos hecho nosotros a nivel nacional como trabajadores, hemos salido a la calle para así decirle al gobierno, pues queremos cambio. Sí, mucho abuso habían tanto de los jefes y representantes de la compañía, tanto ingenieros, supervisores, con exceso de tareas, y eso es lo que los trabajadores teníamos la obligación de organizarnos para tener que defender nuestros derechos, porque definitivamente mucho atropello había sobre nuestro derecho laboral. El 94% de trabajadores tiene contratos temporales, es decir, contratos que pueden ser de 1 mes, de 2 meses. Si el contrato no se renueva, el trabajador queda inmediatamente sin trabajo y sin ingresos. Pero adicionalmente a eso, incluso con el contrato vigente, las empresas utilizan lo que llaman el descanso temporal, y lo utilizan de manera unilateral, sin dar ningún tipo de explicación. ¿Y en qué consiste el descanso temporal? Consiste en que de un día para otro a un trabajador o a una trabajadora le pueden decir: ya no te necesito, estás en espera y puede ser que te llame yo la próxima semana o te llamo acá 15 días. Y como el ingreso es por jornada, entonces en la práctica es una suerte de licencia sin goce de haber, es como una suspensión perfecta, que lo utilizan en cualquier momento. Entonces, si ya de por sí el salario promedio mensual es bajo, ese salario promedio mensual puede reducirse si es que de pronto una semana envían a descanso temporal al trabajador. Y en ese tiempo el trabajador tiene que seguir comiendo, tiene que seguir pagando el alquiler si paga alquiler, pagando el colegio, en fin, los gastos de la canasta básica. Y esas condiciones son sumamente perjudiciales para los trabajadores. Además, las utilizan las empresas en más de una ocasión para deshacerse de trabajadores que no necesitan o que consideran que pueden ser improductivos desde su punto de vista. Un trabajador que se enferma, una trabajadora gestante, una trabajadora que ha dado a luz recientemente, las envían a descanso temporal.
o envían al trabajador enfermo también a descanso temporal, lo pueden tener hasta 2-3 meses en descanso temporal. Nosotros por más de 20 años veníamos siendo explotados, esclavizados, no teníamos derechos laborales, teníamos 15 días de vacaciones, no teníamos aumento salarial por parte del gobierno. Si no fuera por nosotros, las empresas nunca crecerían, gracias al personal que prácticamente, como digo, nos explotan. Somos explotados, todas las empresas nos explotan, pero como nosotros necesitamos un trabajo, ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí estamos. A nivel nacional, los trabajadores de la agroindustria se levantaron para cuestionar un régimen laboral que concede muchos privilegios a los empresarios del sector y en contrapartida restringe los derechos de los trabajadores. Básicamente lo que cuestionaban en Virú y en el resto del país es una grave inequidad, mientras que por un lado los empresarios de la agroindustria estaban recibiendo ingentes ganancias, los trabajadores continuaban expuestos a situaciones muy precarias de trabajo, manejando agroquímicos con impactos en su salud y con derechos laborales recortados, un régimen laboral que reconoce menos derechos que el régimen laboral general. Es que el año 2020 el régimen laboral agrario, parte de la Ley de Promoción Agraria, la Ley 27360, fue prolongado por varios años más, porque esta era, en teoría, una ley promocional temporal. Ya había sido extendida el año 2006 y el año 2020, con Martín Vizcarra, poco antes de ser vacado, también la extendieron. Entonces, la esperanza de los trabajadores de por fin pasar al régimen general, después de estar en un régimen que consideraban discriminatorio, explotador, se veía cerrada porque nuevamente el lobby empresarial había logrado que salga una extensión por más años. Entonces, todo esto sumado, considerando el detonante de la extensión de la vigencia de la ley, llevó a que haya condiciones para un estallido social que fue creciendo y fue protagónico sobre todo en los dos grandes polos poblacionales del proletariado agrario industrial o agroindustrial, que son Ica y La Libertad. Los trabajadores agroindustriales de la provincia de Virú exigían la derogación de la Ley 27360 y mejores condiciones laborales. Pero, ¿qué otras situaciones desencadenaron la paralización agraria del 2020? El hecho de que los trabajadores no cuenten con implementos de trabajo, es decir, no estaban dotados de herramientas y tampoco de uniformes, y que las jornadas laborales excedían ampliamente las estipuladas 8 horas. Hay muchos testimonios de personas que trabajaban más de 12 horas. Ya la misma necesidad de los trabajadores. Nos tratamos de organizar todas las organizaciones, juntas vecinales y también el pueblo entero, gracias, también nos apoyaron, porque el mismo pueblo somos los mismos trabajadores, ¿no? Y como le digo, los sueldos precarios que no nos alcanza, también la necesidad, y queremos derogar esa ley para que haya una mejora. Decir basta de los abusos, ya no lo vamos a permitir. Y eso es lo que conllevó a que todos los trabajadores piensen y prácticamente luchen por sus beneficios, luchen por sus derechos, pero a costa de derramamiento de sangre. Desde el 2003, 215 personas han sido asesinadas por policías y militares en protestas sociales, y solo en los casos de Virú se ha logrado sancionar a los responsables. Fue algo triste y lamentable, en verdad, perder vidas humanas, pero sí se ha logrado. Como le digo, con las protestas y todos unidos en una, ¿no? Se logra algo, pero aunque es riesgoso, pero siempre con lucha se consigue la victoria, ¿no?
El paro agrario de 2020, contrariamente a lo que muchos suponen, en realidad es la expresión de una movilización social que data de al menos 20 años atrás. A partir del año 2000 en adelante, la agroindustria crece de manera muy sostenida en el norte peruano, siendo el Valle de Virú, en la región de La Libertad, uno de sus epicentros más importantes. A partir del año 2002, los trabajadores que llegaban por cientos provenientes de la Sierra de la Libertad y de regiones como Piura, Loreto, Cusco, Puno, es decir, de todo el país, empezaron a experimentar la necesidad de organizarse frente a situaciones laborales que eran bastante precarias y perjudiciales para ellos. Yo he podido recopilar que a partir del año 2002 hubo intento de sindicalización en la empresa Camposol, bueno, en lo que antes era la empresa Camposol. En el año 2003 también hubo otras protestas bastante bien documentadas por la prensa local, particularmente por el diario La Industria. Yo realicé trabajo de archivo con el diario La Industria a partir del año 2002 y he encontrado movilizaciones, paralizaciones durante prácticamente toda la primera década del 2000 en el Valle de Virú y posteriormente. Es a partir de 2006 donde estos intentos de sindicalización se cristalizan con el intento de conformar un sindicato en la empresa Nicolini, que ahora tiene otro nombre. Pero en aquellos años, Gladys Campos, una joven migrante de la provincia de Huamachuco, junto con otras mujeres, emprendieron el esfuerzo por construir un sindicato que fue rápidamente repelido por la empresa y que incluso, según comentó la propia Gladys Campos, este intento por desarticular el sindicato fue llevado a cabo de la mano del propio Ministerio del Trabajo. Entonces, cuando hablamos del paro agrario, no estamos hablando de un acontecimiento aislado, no estamos hablando tampoco de una movilización producida por asusadores, como intentan llamar a los que están detrás de las movilizaciones, sino que es la expresión de, como les comento, de varios años de movilización. Veníamos desde el año 2000 con un régimen agrario que le otorgaba muchos beneficios para las empresas y era, pues, que te digo, muy flexible para los trabajadores. ¿Por qué? Porque, sobre todo, las empresas no respetaban las 8 horas de trabajo, te hacían trabajar 10, 9 horas, 12 horas y te reconocían como un jornal, a veces ni siquiera como un jornal porque existía la metodología de trabajo a destajo. Entonces ganabas de lo que producías. Entonces era lamentable el trato y el comportamiento de las empresas, el abuso contra los trabajadores. Los salarios eran bajísimos y dentro de ese salario te entregaban todos tus beneficios sociales, como por decir la compensación por tiempo de servicio, los aguinaldos por 28 de julio y Navidad, todo te lo otorgaban ahí. Entonces era recontra precario y imagínate, desde el año 2000 al 2020 prácticamente habían pasado 20 años y ese régimen en principio solamente fue por 5 años y después los demás gobiernos han ido promulgándolo por más tiempo hasta llegar al año 2021 y en el año 2020 nada más Martín Vizcarra nuevamente lo extiende hasta el 2031. Es ahí donde causó la indignación de los trabajadores de la agroindustria, no solamente de acá del norte, sino que del sur, de Ica, y pues esto conllevó a este reclamo nacional. Mucho abuso, a veces las empresas no te hacían trabajar 2, 3 años y ya te despido, y al momento de despedirte no te pagaban tus beneficios, tus liquidaciones, te daban 100 soles, 200 soles, pucha, que era por sobre de lo que no es válido y no conduce la ley. Y eso es a veces que ya de tanto abuso, tanto atropello, uno trata de obligarse y organizarse para tener que hacer respetar nuestros derechos y nos paguen todos los beneficios. Y un montón de casos que a veces sucede,
acá en la región Libertad, en las diferentes empresas. Pero, ¿cómo eran las condiciones laborales agrarias antes de la formación de sindicatos? Era muy vigente la figura del capataz, es decir, personas que supervisaban el trabajo y que, aprovechando ese exiguo margen de poder, se aprovechaban de la integridad de estas trabajadoras, obligándolas a tener tratos colindantes con el acoso sexual, ¿no? Produciéndose incluso denuncias por abuso sexual en este ámbito laboral. Luego, cuando los sindicatos aparecen y visibilizan esta realidad, aparecen diferentes figuras de negociación entre las empresas y los trabajadores. Y las empresas empiezan a tomar medidas para mejorar las condiciones de trabajo. En algunos casos se reduce la jornada laboral. Algunas empresas optan por contratar movilidad privada para facilitar el traslado de los trabajadores a sus domicilios. También va desapareciendo la figura del capataz, ¿no? Y va siendo sustituida por figuras más profesionalizadas de monitoreo en el ámbito de trabajo. Y también los equipos de recursos humanos intentan responder algunas expectativas de la población trabajadora. Sin embargo, los problemas no desaparecen del todo porque a medida que el sector empresarial se expande y hay un crecimiento económico producto de la demanda de este tipo de exportaciones de los mercados de Estados Unidos y Europa, también la masa de trabajadores que migra hacia el Valle de Virú y hacia el Valle de Chao crece. Y es algo que también es importante mencionar. No toda la responsabilidad por esta precariedad laboral recae en las empresas, sino también en el Estado, porque digamos que esta demanda laboral no fue acompañada por una oferta en calidad de servicios, tanto en vivienda como en agua y saneamiento. Estos cientos o miles de trabajadores que arriban a los valles de Virú y Chao no encontraron un lugar digno donde vivir. Muchos de ellos llegaron a viviendas precarias, llegaban a alquilar pequeñas habitaciones, muchas veces en condiciones bastante lamentables. Nunca se siente contento en un cuartuchito, ¿no? Porque aquí comes, duermes, cocinas y todo. No es como tener tu casita, ¿no? En tu casita pues tienes cada cosa en su lugar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente uno por trabajar y por querer quizás invertir en otro lado, uno tiene poquito a poquito, sacrificarse y salir a la casa. No es como tu casa, pues, sabes, una casa alquilada, tú tienes que tener reglas con el dueño a veces dice, no, esto, lo otro. Es incómodo, pero no hay de otra. Así como la señora Elisa, muchas personas llegan al Valle de Virú y alquilan pequeños espacios para vivir durante las campañas agrícolas. También nos manifiesta que participó del paro del 2020, buscando así mejores condiciones laborales. Por más que a veces hay luchas, se lucha y a veces se pierde hasta seres queridos, ¿no? Ganar algo para todos, pero vemos gente que no quizás nos gusta apoyar, porque cuando se lucha, se logra un beneficio, es para todos, ¿no es cierto? El paro agrario en Virú no solo fue una voz de protesta, fue el reclamo de muchas injusticias y el clamor por el cambio. Llevándose así no solo vidas humanas, sino también la tristeza y esperanza de muchas familias
como nos manifiesta la señora Rosa, quien perdió a su hermano durante los enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú. Con mi hermano, bueno, hemos tenido una buena relación. Como hermanos, él confiaba en mí, yo en él, pero desde que me quitaron a mi hermano, bueno, al mencionarlo a mi hermano es triste, pero lamentable. Él fue el único mi hermano que nos comprendíamos y hasta el momento yo siento mucho por él. Me dejó muchos recuerdos que hasta el momento no me puedo olvidar. Siempre, todos los días yo siempre, como que a mí me parece como que había estado de viaje y algún día va a regresar. Todavía no me hace la idea que yo le verdad. Pero era muy buena gente. Él trabajaba, él le mandaba a mi mamá, todo, él como dicen, era todo bien bueno. Bien bueno era mi hermano. Él ha trabajado ahí en manejando, no ha sido una mala persona, no ha sido, como dicen, un delincuente, no ha sido, él nunca le ha gustado esas cosas. Él ha sido trabajador desde pequeño, no le ha gustado así salir con los amigos. No le gustaba nada, solamente se dedicaba a su trabajo. De su trabajo a su cuarto y de su cuarto a su trabajo. Nada más, no salía ni a fiestas, nada. No le gustaba así los amigos que llevábamos por acá, no le gustaba. Pensaba como dicen, decía, hermano, mira, yo estoy trabajando, voy a juntar mi plata, voy a comprar mi carro, ya de ahí compro mi carro, yo voy a trabajar ya por acá haciendo mi taxi. Trabajando en sí para poder ayudar a mi mamá, y yo me decía a las empresas, no, porque las empresas mucho nos explotan. Sí, ese día estaba yo, incluso estaba yo me fui al mercado con mi esposo, de ahí vine, y mis hijas estaban así por entre medio del celular, pues mis hijas me dicen, mamá, están en paro. Le digo, a ver, hija, y justamente yo estoy sentada así, pues no, a ver, hijo, le digo, y parece incluso, yo sentía yo algo, como que algo me desesperaba. Y yo le digo a mi esposo, le digo, pero llama, le digo a mi hermano, le digo, llámalo, a ver, tal vez está ahí, le digo. Y justamente mi esposo, si me hace caso, le llama. Y mi hermano abre la llamada, pero le escuchamos que gritaban, la gente por ahí, corre, corre. Pero mi hermano no nos llegó a contestar, solamente él abrió la llamada, ¿no? Y de ahí ya por entre medio de las emisoras también de acá de Virú, que estaban ahí presentes, entrevistando también, y de ahí salieron. Y salió ahí que le han caído al piso, que el policía le había disparado, y yo todavía le digo, ¿pero quién será? Le digo. Justamente por ahí había estado su enamorada, y vuelta mi esposo le llama a la chica, le dice, Mel, esto de Reinaldo, le dice, no, Reinaldo, es su amigo, le digo. Le encuentro a su amigo, dice que a Reinaldo ya le mataron. Eso ahora fue una desesperación para nosotros, y dijeron, lo vimos por entre medio de la comunicaciones que estaban presentando. Nos fuimos acá al centro de salud de Virú, no estaba allí, lo habían llevado a Chao, de Chao dijeron lo llevan a Trujillo, nosotros fuimos a Trujillo, de lo logrado nos regresamos porque mis hijas me llamaron, me dijeron, mamá, regrese porque mi tío ya falleció, está en Chao. Y bueno, para mí no sabía cómo levantarlo en ese momento, mi hermano. Fue una desesperación para mí. Y como estaban toditos los policías, como dicen, también agresivos. A mi otro hermano, llegando acá al centro de salud, a mi hermano lo agarraron del cuello, que tú has estado acá, que los policías estaban muy agresivos también. Se lo subieron a la camioneta, lo llevaron por San Luis, que agarraron, le dejaron a la Panamericana botar. Una cantidad importante de detenciones arbitrarias. Solamente se puede detener a las personas que están cometiendo delitos o por un mandato judicial, y sin embargo la policía ha llevado a cabo detenciones de manera indiscriminada, sin ningún fundamento legal, y en algunos casos incluso las personas detenidas fueron torturadas. Los policías vienen y nos disparan como si fuéramos delincuentes. Y eso, nosotros somos trabajadores, nosotros salimos a las calles a defender nuestros derechos. Los abusos que hace el gobierno
contra nosotros. Y eso a veces indigna, ¿no? Que a veces los trabajadores a veces viven llenos de rabia con las autoridades, con el Congreso, con el gobierno nefasto que tenemos ahorita, que no nos representa. Él muere ahí en la pista, en el cruce de Nuevo Chao, yendo a Nuevo Chao. Y siempre lo que más me duele a mí, me indigna, es que, o sea, en los papeles, en los documentos que salieron, las resoluciones, dice que solamente a 30 metros de la Panamericana, y cuando no es 30 metros, es algo de 40, 45 metros de la Panamericana yendo a Nuevo Chao. El enfrentamiento, la pista es es prácticamente en la pista, ¿no? Pero a donde le dan muerte, le asesinan a Jorge Muñoz, es de la pista a 2 cuadras arriba, adentro al pueblo. Eso quiere decir que la policía ha perseguido a Jorge Muñoz a asesinarlo muy lejos de la Panamericana. En la segunda cuadra, ahí es cuando cae mi hijo y lo llevan ya prácticamente, para mí, de repente ya que ya fallecido ahí. Vinieron los policías y vinieron de frente a reprimirlo con bombas lacrimógenas. Al final, sacaron su arma y le dispararon en la cabeza como si fuera el peor delincuente. Sí, y falleció el compañero, ¿no? Fue destruido su cerebro con la bala, algo lamentable. La policía ha estado utilizando armas letales simplemente para desbloquear la carretera, simplemente para dispersar a los manifestantes, y esto resulta totalmente ilegal de acuerdo a nuestras normas nacionales y contraria también a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es indignante, la verdad, porque, como te digo, a veces para el pobre no hay justicia, pero si fuera de repente, hubiese sido de repente un policía o otros, que de repente un congresista, que al toque hubiera habido justicia, pero a veces cuando el pobre pasa estos casos, como si no hubiera pasado nada, todo queda al olvido prácticamente. Acá en este lugar lo asesinaron a Jorge Muñoz Jiménez el 3 de diciembre del año 2020. Bueno, yo estaba yendo a mi trabajo, ¿no? Las 4 de la mañana, como siempre, todos los días. Acá trabajamos, cargaba mi mochila y me di la sorpresa que ya habían cerrado la pista en Nuevo Chao. Y hasta ahí llegamos. Estábamos ahí un rato. Estaba yo también ahí, mirando, ¿no? Y en ese entonces, ya dio la mañana a las 6, estaba hasta las 7 más o menos, y las 7:30 me fue a mi casa ya, porque ya había noticias que venía la policía a desbloquear la pista. Bueno, yo me fui a mi casita ya a tomar desayuno a las 7:30. Estaba ahí en mi casita, ¿no? Y estaba fuerte por acá abajo, que sonaban las balas, las bombas lacrimógenas. Y para ese entonces, mis hijos, los 2 trabajaban en construcción. Como él estaba de descanso temporal, el otro, mi hijo el mayor, trabaja en construcción. Y lo había hecho el jale de su hermano, vamos a trabajar, y se habían ido. Y ese día estaban trabajando en construcción. Y entonces yo estaba en mi casa y la gente estaba acá abajo, estaba fuerte en la pista, ¿no? La pelea entre policías y la gente que estaban ahí reclamando derechos. Entonces, como a las 10 o 10:30 de la mañana más o menos, yo estaba sentado afuera en mi casita, y en la cual llega una vecina, me dice, sus hijos. Entonces, están trabajando. No, me dice, acaban de matar a tu hijo menor aún. Me enseña entonces los videos. No, le puedo decir, está trabajando. No, me dice, vecino, sí. Y me enseña el video, y entonces ahí cuando yo me entero que lo reconocí, ¿no? Más o menos, como le digo, las 10:30 de la mañana lo reconocí, y esas horas he bajado corriendo. He llegado hasta Chao, a la posta. Llegué a querer verlo, pero no me dejaron la policía, nadie.
Habían policías ahí, no me dejaban entrar a verlo a mi hijo. Y todavía a las 6 de la tarde recién me dejan ver a mi hijo, pero ya mi hijo estaba cadáver. Él murió de repente y luchando, entregó su vida por defender sus derechos. ¿Qué van a hacer, no? Hasta el momento está el policía sí se ha identificado, está con todas sus denuncias, tiene todas las pruebas contundentes, pero aún a veces las autoridades hacen caso omiso de esos casos. Tenemos todas las pruebas contundentes, se identificó el policía, se identificó el mismo jefe que tuvo a cargo de esa cuadrilla, de esos policías, pero aún a veces los mismos fiscales, los mismos jueces no hacen nada hasta el momento. En esa oportunidad, los trabajadores del sector agroindustria estaban reclamando por los abusos que venían cometiendo los empresarios a los trabajadores protegidos con el régimen agrario, la ley 27360. Tanto en Ica y en La Libertad nos encontrábamos luchando para que ese régimen cambie, que tengamos los 30 días de vacaciones, que nos paguen nuestros beneficios sociales en su debida oportunidad, que no lo teníamos. Pero lamentablemente, para atemorizar a los trabajadores, las empresas seguramente presionaban a las fuerzas policiales para que repriman a los manifestantes y era el primer asesinato que realizaron los policías para acallar al reclamo que veníamos haciendo los trabajadores. Ese día él iba a salir con su papá a trabajar y yo madrugué a hacer la comida y me fui al mercado. Volví y él estaba en el techo arriba, mi hijo. Él no era de salir. Y todavía yo llego, me dice, mamá, mi hermana ha salido, me dice, no sé dónde se ha ido, me dice, no vaya a pasar algo. Entonces le digo, se ha ido para ahorita, tu prima ya va a volver. Y ya lo voy a ir a traer. Y hasta ahí yo lo vi, después él ha bajado y yo pensé que él ha ido a comprar a la tienda gaseosa para que almuerce. Pero de ahí yo ya no lo he visto a mi hijo ya. Y mi esposo llega, que se fue su hermano, porque ese día no hubo carros para que vayan a trabajar. Y llegó mi esposo y me dice, al Kauner le he encontrado por arriba que se va, me dice que se va al puente a su tío, como tiene su tío en el puente. Y yo le digo, ¿pero por qué le has permitido que vaya? Le digo, sí, está feo porque yo vengo del mercado y le digo, están los policías, la gente que... harto, le digo que no sé qué es lo que va a pasar, le digo. Y me dice él que le dijo, como la gente estaban que pasaban transbordándose, caminando, que dice, no me va a pasar nada. Y me dice, se ha ido. Y después, a poco tiempo, viene una vecina de acá y me dice, Mari, me dice, vamos a mirar, está la gente que pelea con los policías, están que echan bombas, me dice. Entonces en eso yo he salido corriendo, cogí un polo que había dejado a mi cuñado acá y me puse. Y me he ido corriendo y hoy le digo, mi hijo acaba de irse al puente, le digo, y nos hemos ido y más arriba estaban los policías que echaban bombas, no podíamos pasar. Y de ahí la gente la han llevado más arriba, de ahí hemos podido pasar, hemos estado más abajo. De ahí hemos llegado hasta Cenaza, sí, porque la gente con los policías peleaban, nosotros hemos ido atrás, yo más preocupada por mi hijo de que a esa hora se había ido. Y de ahí hemos llegado a Cenaza y la gente se quedaron un poco ahí, un poco seguían. Y yo ese momento a mi hijo lo vi de grabando para la chacra. Yo me paré ahí y lo vi de a mi hijo para la parte chacra.
Y de ahí más abajo dijeron ya dispararon. Encontré a un joven, pero yo seguía caminando porque como si algo me impulsaba para caminar porque decía mi hijo para abajo. Y entonces yo me he ido más caminando más abajo, encontré a un joven que lo habían disparado ya. Y de ahí yo he seguido caminando, el joven lo llevaron en una moto. Seguía caminando más allá y después dijeron vuelta y otro ya. Y ya lo balearon a otro, decían cuando. Yo llegaba ahí, este era mi hijo. Mi hijo lo tenían ahí ya que botaba sangre por boca y nariz. Todavía me miraba, yo estaba en pedido auxilio y un camión, un trailer, no sé. No vivimos al hospital, pero mi hijo llegó cadáver ya. Ya no resistió, mi hijo llegó muerto ahí. Él pensaba estudiar, me decía mamá, yo voy a estudiar, algún día quiero ser un ingeniero, me decía. Yo decía, hijito, todo se puede, si tú quieres estudiar, trabajando con tus estudios vas a lograr. Él tenía sueños de estudiar. Y yo le apoyaba, le decía, hijito, sí, porque cuando tú trabajas, estudias, vas a salir adelante. Él era sueños estudiar. Todos tristes, yo, mi esposo, era desesperable perderlo hasta ahora. Hasta ahora no hay tranquilidad, Max. Estemos tranquilos porque todo el tiempo lo recordamos. Nosotros a la semana, a mucho los 15 días estamos viendo a visitar su tumba, dejando hacer flores. No es decir ya nos olvidamos. Siempre está en nuestros recuerdos. A mi esposo también le afectó bastante, porque él trabajaba con su hijo también. Y hasta la vez, o sea, siempre no es de decir ya que ha pasado, no. Siempre lo recordamos. Siempre extrañamos porque era un buen niño, un buen hijo, responsable. Y siempre estará en nuestras vidas, en nuestros corazones. Kauner tenía 16 años. Soñaba con ser ingeniero, apoyaba a su padre en la venta de abonos y ayudaba en el cuidado de sus hermanos, quienes hasta ahora lo extrañan mucho. Queremos mucho, Kauner, papá, tus hermanos, tus abuelos. Todos te queremos, te seguiremos queriendo. Donde estés, siempre te vamos a querer. Nunca nos vamos a olvidar de ti. Él ayudaba en todo. Él era un niño que no salía a su edad. Yo tenía mis sobrinos, ellos sí, tal vez a veces salían. Por ahí hasta tomaban algunos, yo miraba, pero él no. Él me decía, mamá, ¿qué prefieres, que salga a la calle o que esté en mi casa? Ahí escuchaba su música, me decía, yo estoy en mi casa, acá no me va a pasar nada, decía. ¿Prefieres que esté en la calle o en mi casa? Y me decía, en tu casa no te va a pasar nada, decía yo. Y él no salía, ¿para qué? Por su edad él no salía. Tenía 16 años, pero
No era de salir al cumpleaños, así nunca ha salido mi hijo, ¿no? En ambos casos, los impactos de bala se produjeron en el torso, ¿no? Y eso es importante porque de acuerdo a una investigación que realizó el antropólogo forense José Pablo Badaibar, él ha comparado las lesiones que se producen en situaciones de enfrentamiento entre dos grupos y en situaciones de violaciones de derechos humanos o de abuso, ¿no?, por parte de uno de estos grupos. De acuerdo a la investigación que ha hecho José Pablo Badaibar, cuando hay un enfrentamiento entre dos grupos, normalmente las lesiones son en las extremidades, los brazos o en las piernas. En cambio, cuando hay una situación de abuso de poder, de violación de derechos humanos de un grupo de personas sobre otras que, digamos, están en indefensión, las lesiones se producen en el tronco o en la cabeza, ¿no? Entonces, por el patrón de las lesiones que había en Reinaldo y en Kauner, vemos que claramente se trata de una situación de violación de derechos humanos, de abuso total del poder, que supone tener un arma de fuego, estar protegido detrás de escudos policiales y disparar con total frialdad hacia personas que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. En la fiscalía, no solamente recabando testimonios de personas que hayan estado presentes en las manifestaciones, sino sobre todo de un examen que se llama homologación, que lo realiza el Departamento de Balística de la Policía. Lo que hace es, en resumen, es exigirle a los efectivos policiales que han participado en los operativos que entreguen sus armas. Cuando ya tienen las armas de los policías, ellos pueden contrastar con los proyectiles que han extraído del cuerpo de los fallecidos para verificar si es que han provenido de estas armas. Cuando simplemente es una cuestión técnica, pero muy importante de precisar, ¿no? Cuando una bala, según esto con peritos que hemos consultado, cuando una bala sale del cañón de un arma, ya sea de una pistola o de un revólver, tiene marcado o deja marcada una especie de huella o de identidad al proyectil, ¿no? Hay un rayado que se dibuja alrededor del proyectil que es único, es irrepetible, como si se tratase de nuestra huella dactilar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta identidad que tiene el proyectil te permite luego hacer, cuando ya entregan las pistolas, los policías, te permite comparar, ¿no? Luego tú haces disparos experimentales con esa misma pistola que han entregado, con otras balas, y puedes ver de qué arma ha salido, ¿no? Finalmente el proyectil que han extraído del cuerpo del fallecido. Entonces, de esa manera, con ese examen que es clave, pudieron determinar que tanto Kauner como Jorge Muñoz fueron personas que sufrieron el impacto directo de una bala de los efectivos policiales. A un policía que apretó el gatillo, que disparó y mató a las dos personas, a Kauner Miller y a Reinaldo Reyes, y lo hizo utilizando su arma personal. Esto es algo realmente grave, y es que hasta la fecha se permite que los efectivos policiales acudan a cumplir sus funciones llevando sus armas personales y no el armamento que es asignado por el Estado. Además, en esa fecha, por parte del Ministerio del Interior, se había dado la orden de que no debían llevarse armas letales a las operaciones, y el efectivo, que ahora mismo ha sido ya condenado por estos hechos, desobedeció la orden y de todas maneras llevó su arma. Pero para nosotros es realmente preocupante que la investigación fiscal que en ese momento se llevó a cabo por parte de la Fiscalía Mixta de Virú tuvo un carácter meramente superficial, porque había elementos de sobra para responsabilizar también a mandos policiales de lo que sucedió esa fecha.
¿A qué elementos nos referimos? Bueno, pues que en Virú no solamente se produjeron muertes el día 30 de diciembre, además encontramos también que el mismo policía que ha sido condenado y varios de sus compañeros han identificado al comandante que estaba al mando en el terreno de las operaciones y que ordenó participar a este efectivo y no controló que actuara conforme a las normas de uso de la fuerza. La investigación de la Fiscalía ha sido puramente superficial y no ha cumplido con los estándares internacionales que exigen la exhaustividad en el análisis de las responsabilidades. Es decir, que debería haberse comprendido en el proceso a todos los responsables de los hechos y no solamente a quien directamente apretó el gatillo. Debió comprenderse a la investigación también a los jefes que tenían lo que se llama el rol de garante, es decir, la obligación de garantizar que sus subordinados cumplieran las leyes y respetaran los derechos humanos. En el 2020 hubo una disposición del propio comando policial prohibiendo el uso de armas de fuego. Luego en la investigación fiscal se logró determinar que los efectivos policiales habían disparado, pero no se ahondó mucho en hallar la responsabilidad de todos los oficiales que digamos conforman la cadena de mando policial. Es decir, de verificar quién estuvo a cargo de supervisar, por ejemplo, qué efectivos llevaban un arma de fuego, cosa que en realidad era parte de su deber, ¿no? Verificar si algunos llevaban o no, ya que, como digo, había una disposición bastante clara de que estaba prohibido, completamente prohibido, en ese contexto de manifestaciones, llevar armas de fuego. El proyectil extraído del cadáver de Reinaldo Raúl Reyes Ulloa fue disparado por la pistola semiautomática calibre 9 milímetros, marca CZ, fabricación República Checa, con serie número A780211, modelo 83. Esta arma era de propiedad del suboficial de primera Víctor Giovanni Bueno Alba y estaba en normal estado de funcionamiento. El paro agrario de Virú dejó cicatrices profundas en el corazón de nuestra sociedad. 3 vidas se apagaron en medio de un clamor por justicia, dejándonos como enseñanza que la violencia nunca debe ser la respuesta a las demandas del pueblo. Esta lucha inició un importante cambio en el sector agroindustrial y los culpables fueron sentenciados por sus desmedidos actos, marcando un precedente que devuelve esperanza de justicia a nuestra sociedad. Que este documental sea más que un relato, que sea un llamado a reflexionar, a valorar el diálogo y a construir juntos un futuro donde la dignidad, los derechos y la justicia sean respetados.